Hola, muy buenos días, buenos días. Qué placer de estar con ustedes en esta mañana, bendecida y remecida. Sí, mañana. Y contento de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar San Juan, de San Juan. Capítulo 3, versículo 20 nos informa la compañera Marla. Es muy interesante lo que nos va expresando la palabra del Señor a través de este hombre tan interesante, porque desde muchacho siguió a Jesús y fue sobrino de Jesús, y Jesús le amó mucho, y fue el único apóstol que no murió violentamente. Él murió de vejez, pero no murió violentamente. Es un privilegio que el Señor le dio a Juan, el apóstol del amor. Bueno, pues vamos a escuchar a Marla. Adelante, Marla. Buenos días, compañeros. Y bueno, la lectura es Juan 3, 20 y 21. Solamente voy a leer dos versículos. Y dice así, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bien, es increíble para nosotros que no vivimos aquella época en la que Jesús hacía aquellos maravillosos milagros y al mismo tiempo estaba dándoles una lección a los religiosos de su época. Jesús reprendió al pueblo, lo reprendió duramente. En el capítulo 6 de Juan lo vamos a ver. Qué duro reprendió Jesús a este pueblo. Y una de las palabras que sopesan mucho, es, ¿por qué me quieres matar? No, ¿quién te quiere matar? Aquí nadie te quiere matar. Eso lo piensas tú, pero no es cierto, ¿verdad? Dice, ustedes me quieren matar porque mi palabra no haya cabida en sus corazones, porque ustedes son hijos del diablo, porque la obra del diablo quieren hacer. Entonces ellos dijeron, nadie quiere matarte, tú eres el que tiene el diablo. Le dijeron ellos. Qué dureza de corazón, dureza de corazón. Ellos amaban más la política, el poder, y amaban más el, esa manifestación de pleitesía y de miedo que le rendía el pueblo a estos hombres, torcidos de mente y de corazón, endurecidos y temerosos de que viniera Roma y destruyera al pueblo por causa de Cristo. Gamaliel dijo, es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Pero lo dijo porque era el sumo sacerdote en ese momento y estaba hablando una profecía. ¿Sí? Estaba establecido de que parte del pueblo se iba a endurecer y quebrar así la rama del olivo real para injertar otra rama de olivo silvestre.
La rama del olivo real es Israel, las 12 tribus. Y los olivos silvestres somos tú y yo, las naciones que que no estaban todavía cerca de Dios. Israel era la puerta, pero Jesucristo tomó la autoridad de la puerta, regresando el sacerdocio al sacerdocio original, el sacerdocio de Melquisedec, un rey de Salem, rey de paz. Melquisedec, justicia y paz, un rey de justicia y de paz. Jesús había dejado su sacerdocio para los aaronitas, luego los levitas, y ahora retomaba su sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec, porque de, del pueblo donde fue escogido Jesús, Judá, no había un derecho sacerdotal como tal. Sin embargo, por causa de José, él era descendiente de David, por causa de José. Por causa de María, era descendiente de Aarón, el sacerdocio arónico. Y aunque él no tomó la autoridad de Aarón, sino su propia autoridad como sacerdote del Altísimo, el que hoy está con nosotros, el que hoy está sentado a la diestra del Padre para justificar nuestros errores cuando nosotros vengamos a la luz. ¿Por qué? Porque amamos la luz, para que se vean nuestras faltas, nuestros errores y para arreglar eso que está mal en nosotros. No le tenemos miedo a la luz. Si nos aparecemos ante la luz de Jesucristo, aparecemos delante de la palabra de Dios como lámpara encendida. ¿Por qué? Porque queremos ser limpios de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es el proceso de querer para adquirir poder, para derrumbar lo que está mal en uno. Porque si digo que yo no tengo pecado, soy un mentiroso. Y la verdad no está en mí. Por eso es importante la sinceridad delante de la presencia de Dios, tal como Juan escribió en San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no quebranten el mandamiento. Pero si alguno de ustedes ha quebrantado un mandamiento, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan nos anima a que hablemos con el Padre, a que nos acerquemos al trono de su gracia con humildad, reconociendo nuestras debilidades, para que éstas se conviertan en una fuerza en nuestras vidas diarias. El mundo, el mundo siempre va a tener un juicio de nosotros errado, equivocado, porque no comprenden lo que está sucediendo dentro de nosotros. Cuando era niño subía a los árboles de fuego y estos árboles que daban unas flores rojas hermosas en tiempo de calor. Naranja era el árbol de fuego, conocidos como tabachines. Y
ahí, en el árbol, a veces me encontraba con capullos y veía los capullos, cómo eran, eran como una cobijita donde estaba una larva que más adelante sería mariposa, pero tenía pegados pedacitos de tronco a esa envoltura que está ahí. Y la larva va comiendo la envoltura hasta que va creciendo y de pronto es libre. La metamorfosis. Y ese acto de metamorfosis es lo que nosotros estamos viviendo dentro de este gran vientre que es la tierra. La tierra es un gran vientre donde están los hijos de Dios creciendo, creciendo, formándose, perfeccionándose y no tienen temor a la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque amaron más a las tinieblas que la luz. Pero nosotros que le hemos recibido, queremos amar más la luz que las tinieblas. Y en esa lucha diaria estamos constantemente. Queremos honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra palabra y con nuestros hechos. Que concuerden las tres cosas. Que seamos íntegros desde el corazón. Nuestra fe está puesta no en nuestra fuerza, sino en la esperanza que Dios nos da, en la esperanza de Jesucristo nuestro Rey, una esperanza que el Padre Eterno nos regaló para que nosotros podamos ser libres el día de hoy. Y gloria a Dios en las alturas. Y alabado sea el nombre del Señor, porque tiene misericordia de nosotros. Sin su misericordia, si solamente fuera justo, ningún ser humano podría estar vivo hoy. Pero como Él es grande en misericordia, es por eso que tú y yo estamos vivos. Es por eso que mucha gente está viva, porque Él tiene fe en su obra. Porque Él tiene fe en su obra, porque Él la está haciendo. Y Él es Dios. Y Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Él tiene el poder para perdonarnos. Él tiene el poder para llenarnos de su misericordia. Y no nos torturemos con culpas, sino llevamos nuestras culpas delante de su presencia porque vamos a la luz para hablar con la luz. Pues ya estamos delante de un juicio. Aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, ya estamos delante de un juicio donde hay un acusador, un abogado y un juez. Pero tenemos al mejor de los abogados. Ahora necesitamos comportarnos como dice el proverbio. Hijo mío, cuida tu camino. Esfuérzate por estar bien, para que cuando vengan tus enemigos a mí y me digan y me hablen de ti, yo pueda decirles que tal cosa no es verdad. Cuida tu camino para que yo, contento, pueda dar razones de quién eres tú. Dios nos propone que nosotros seamos íntegros ante la sociedad y ante su presencia, que hablemos con la verdad, es lo que Dios nos propone.
dentro de nuestra imperfección. Es lo que Dios nos propone. Y bueno, queremos que Él esté alegre, que Él esté contento. Y tú piensas que Él está contento. Tal vez tú te pongas triste como yo cuando cometo un error, una falta con Cristo Jesús o contra Cristo Jesús. Pero con toda mi vergüenza y mi culpa y mi dolor, vengo a Él y me confieso como impotente, como lo hizo el apóstol Pablo. El bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y me confieso como impotente. Entonces, Él me escucha. Y sé que Él nos va a dar la fuerza suficiente para vencer si perseveramos en su fe, en la fe de Cristo Jesús. Si perseveramos, podemos vencer. No te dejes atribular por la culpa. Deshazte de la culpa y hazte responsable de tus hechos delante de Cristo. Y pídele ayuda, pídele una estrategia, pídele poder, lo que dice el 11º paso. Pídele eso que dice el 11º paso en la oración. Pídele que te permita conocer su voluntad y el poder para hacerla. Él lo hará. Cuando nosotros somos bebés, no podemos levantar ciertas cosas porque somos bebés. Si queremos levantar un balde, no podemos hacerlo porque no tenemos la fuerza suficiente. Pero mamá y papá saben que eso es natural, pero el bebé va a crecer y va a ser fuerte. Y un día que sea adolescente, va a poder agarrar esa, esa que le parecía difícil e imposible de llevarla, va a poder cargarla con entera libertad, con su propia fuerza, porque ha crecido. Así nosotros, en lo espiritual, como bebés, estamos creciendo. Pero si nos hacemos cargo de hacernos responsables de nuestros errores, nuestras faltas, Dios, en su infinita gracia, amor y misericordia, Dios va a hacer que seamos fuertes a su tiempo. No te olvides nunca de que estamos dentro de un proceso, pero no huyas de la luz. Acércate a la luz, porque eso a Dios le agrada. Que seamos honestos, que seamos honrados con Él, porque Él conoce nuestra humanidad. No tengas miedo, no temas de Dios. Teme si te ocultas, pero si te enfrentas a Él, hablándole con la verdad y luchando por cambiar, Dios está contigo como lo está conmigo, como lo estuvo con Elías, un ser imperfecto como Santiago, como Juan, como yo o como cualquier otro cristiano. Somos imperfectos. Queremos perfeccionarnos. Y en eso estamos trabajando. Gracias. Adelante, Marla. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora voy a leer, el subtema es el amigo del esposo. Solamente voy a leer 3 versículos, que dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y allí estuvo con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados,
porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Puedes seguir leyendo? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Bueno, dice pues que Jesucristo bautizaba, aunque realmente Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Y todos iban a él, a Jesús. Pero aquellos hombres llegaron con Juan para hacer una disensión entre los dos. Pero Juan explicó claramente, nadie puede tener lo que no le es dado de Dios. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, dice Santiago. Y de eso estaba hablando Juan, de un don perfecto que estaba en Cristo Jesús. Ustedes me escucharon lo que dije. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías, sino que he venido delante de él. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Cuando Juan habla estas palabras, las habla con una claridad y con una contundencia, porque está diciendo, yo vine representando a Cristo Jesús, vine delante de él como trompeta, como vocero de Dios. Era el representante de Dios en la tierra en ese momento. Pero ahora Jesucristo ya estaba tomando su lugar. Su gobierno había acabado y comenzaba el gobierno de Jesús. Él lo entendía. Juan lo entendía, todavía no había estado preso. Sin embargo, dentro de esto podemos notar cómo la obra de Dios es precisa. La obra de Dios, Dios no deja un puesto vacío. Cuando alguien termina su obra, lo ocupa otra persona que Dios lo pone ahí con un mismo propósito. Nunca queda un puesto vacío dentro del reino de Dios. Nunca. Por eso mismo, Adán tenía que demostrar que él estaba apto para gobernar en el espíritu y en la materia. Lamentablemente, Adán perdió y le ganó
el príncipe de las tinieblas. Pero vino Jesucristo como la segunda oportunidad para el mundo. Adán había echado a perder las cosas, pero Jesús venía a enderezar esa falta, a enderezar ese error. Una vida perfecta por una vida perfecta. Sí. Así que Él venía a pagar con su vida perfecta por toda la humanidad, para rescatar al mundo de las garras de las tinieblas, del príncipe y la autoridad del aire, para romper con ese reino y establecer un reino de amor y justicia. A eso vino Jesús. Las profecías hablan de eso. El que nos habla mucho más claro es Daniel. Y Jesucristo estaba ahí. En algún momento le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pues, ¿por qué tus discípulos comen y beben y no ayunan? Como los discípulos de Juan ayunan. Entonces Jesús respondió, mientras esté el esposo, no tienen por qué ayunar. Si está el esposo, vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mientras está el esposo, ellos están de fiesta. Dios quiere que nosotros ayunemos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? De acercarnos a Él. De acercarnos a Él, de estar en su presencia. Con un ánimo de sacrificio personal. Con una entrega personal. El esposo ya no está con nosotros. No está físicamente con nosotros. Espiritualmente está con nosotros. Pero Él dijo que sus discípulos ayunarían en el futuro. Y ellos lo hicieron. Cuando Moisés subió al monte donde recibió los mandamientos, y luego cuando bajó y quebró las rocas y regresó de nuevo y tuvo que hacer el trabajo a mano, él, a escribir todo, él. Y estuvo otros 40 días en ayuno frente al Dios eterno. Pero la escritura nos dice que él estuvo en ayuno, sí, pero constantemente estuvo adorando. Constantemente doblando sus rodillas en la presencia del Altísimo, adorándolo en medio de su ayuno. Cuando Jesucristo fue bautizado, fue impulsado por el Espíritu que había recibido de parte del Padre, fue impulsado por ese Espíritu al desierto.
Y allá ayunó Jesús, 40 días y 40 noches, porque tenía que hablar con el Padre, necesitaba fuerzas, necesitaba comprender algunas cosas de su ministerio. Iba a empezar su ministerio, tenía que enfrentarse al enemigo. Y aunque él tuvo hambre, se enfrentó al enemigo después del ayuno y lo venció. Y al vencer al enemigo, vinieron los ángeles y lo alimentaban. Y ahí estaba el enemigo observando, las bestias del campo. Podemos comprender que es importante para nosotros la oración como el ayuno. Y necesitamos readoptar esa postura de ayuno. Sí, ayunamos en algunas cosas que nos hacen daño, pero el ayuno hay que entrenarse para hacerlo como dice la escritura y no como lo dicen las personas, porque las personas anuncian ayunos que no son de Dios. Y por eso es importante conocer el ayuno de Dios. Por lo pronto, aquí estamos en la luz para que nos alumbre y se vean nuestras imperfecciones. Y si el ayuno es una de nuestras imperfecciones para acercarnos al trono de Dios, necesitamos intentarlo. Dios no quiere que nosotros nos esforcemos más allá de nuestras fuerzas. Dios quiere que nuestras fuerzas las utilicemos, pero tenemos que ayunar con sabiduría, sin lugar a dudas, con sabiduría. De Jesús dijeron que era un borracho y un comilón. De Juan dijeron que era un loco, porque, porque comía chapulines con miel. Por eso, total, que la gente no se le puede mantener en paz cuando tienen un corazón corrupto. Nunca le vamos a llenar el ojo a las personas, pero tenemos un Padre que nos comprende, que nos entiende y que no hace un juicio inexacto, pero que nos apoya y nos impulsa para que logremos vencer. Así que tengamos ánimo. Adelante, Marla. Ahora voy a leerles este subtema que dice el que viene de arriba. Y dice así, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien. El amigo del esposo, Juan,
era el amigo del esposo, el que fue enviado como trompeta en el desierto para bajar lo que estaba alto, para emparejar el camino, para preparar el terreno con el bautismo del arrepentimiento, y que Jesucristo pronto traería un bautismo de fuego, de espíritu. Ahora podemos entender, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. El que está en el seno del Padre, nos escribió Juan en el capítulo 1. Y este es Cristo Jesús. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el que está en el seno del Padre. Estaba haciendo referencia a sí mismo. Jesucristo estaba hablando que él había venido del cielo. Y él daba testimonio de las cosas que escuchó del Padre. Lo que yo escucho del Padre es lo que yo les hablo a ustedes. Lo que he visto hacer al Padre es lo que yo hago con ustedes. Sin duda que nadie puede ir al Padre si Jesucristo no lo lleva. Y nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no lo envía. Es una labor entre los dos, Padre e Hijo. Su fuerza espiritual está ahí. Dentro de nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y éste se comunica con Dios, con el Padre como con el Hijo, pues tenemos un sello que lleva el nombre del Padre y el nombre del Hijo, un sello del Espíritu. Sí, es Jesucristo, el Mesías esperado. Él es el Rey que ha de venir. Es el Rey que ha de ajustar las cuentas con las naciones. Él vendrá como juez con la sentencia de ordenar a las naciones y someterlas con vara de hierro. Él ha provisto de voceros que hablarán en estos últimos tiempos de esa verdad. Porque cuando Dios nos entrega una verdad, la hablamos, porque Él nos ha elegido para hablar con esa verdad. Así que dentro de ese punto somos voceros del Altísimo. Somos voceros del Altísimo para anunciar la salvación al mundo. Pero es el Padre quien elige y es Jesucristo quien limpia y ordena nuestros pasos para que vayamos limpios al Padre, para que seamos una congregación sin mancha ni arruga, para que seamos limpios como Él es limpio, santo como Él es santo. Así que dentro de esta preparación, nadie puede hacer nada que Dios no le permita hacer. No podemos adjudicarnos un puesto que no sea nuestro, no, porque es un don del cielo, es un regalo del cielo. No puedo hacerme a mí mismo un predicador de Cristo cuando no me ha llamado. Y si no entiendo su luz y su verdad, entonces confundo a las naciones y ya no soy hijo de Dios, sino estoy en contra de Cristo. Si predico más allá de lo que está escrito,
y que comprendemos con claridad. Porque si predicara un mensaje contrario, sería un mensaje de tinieblas y no de luz. Y entonces yo mismo sería enemigo del trono del reino de Dios y estaría del lado equivocado. Por eso es importante lo que nos escribe Pablo cuando dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque mayor pecado acarrear. Cuando no nos preparamos para instruir, para enseñar, no podemos ser maestros. Debemos de estar bien preparados, tal como lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Nos quieres recordar esa escritura, por favor, Marla? Que sí. Dice, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. ¿Para qué es todo eso? Para instruir, para redarguir, remover el pecado, redarguir, ¿verdad? Para enseñar, para que nosotros estemos preparados, ¿para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. No podemos ser predicadores improvistos. No, necesitamos prepararnos en la palabra del Señor y aprender bien las cosas, y una vez que la aprendamos bien, las podemos compartir con otro. Como qué es la salvación, qué significa la fe, qué es el pecado, qué significa el arrepentimiento. ¿Existe Dios? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? ¿Existe el diablo? ¿Dios creó al diablo? ¿Existe el infierno? ¿Qué significa infierno? Todas estas enseñanzas que Jesús nos muestra a través de su palabra, de su instrucción, y vamos aprendiendo y corrigiendo y aprendiendo y corrigiendo de manera constante. Pero tenemos que estar preparados como buenos hijos e hijas de Dios. Ustedes estudian las escrituras porque en ellas creen que está la vida eterna. Y ellas hablan de mí, decía el Señor Jesús. Y ellas hablan de mí. Le estaba diciendo a aquel pueblo que si ellos pudieran entender la escritura, comprenderían que Él es la vida eterna. Pero aquellos hombres no podían ver eso, porque sus mentes eran contrarias. No querían aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando tomaron piedras para tirarle, Jesús les dijo, hey, ¿y ustedes por qué buena obra me apedrean? Y dijeron, no, no te vamos a apedrear por buena obra, te vamos a apedrear porque siendo hombre te haces tú hijo de Dios. ¿Acaso no han leído en la escritura Salmos 8? ¿Acaso no han leído en las escrituras? Ustedes son como dioses. Ustedes son como dioses.
En este punto, cuando vamos al Génesis y hablamos de géneros, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, nos hablan qué clase de género somos. Primeramente estaba diciendo el Señor que había puesto delante de Adán a hembra y macho de cada animal, hembra y macho, macho y hembra y macho, macho y hembra. Pero cuando llegó el día 6, entonces durmió al hombre e hizo una operación. Y le hizo una mujer y le dio el aliento de vida. Tanto el hombre como la mujer son género de Dios. Cuando alguien dice equivocadamente que bajaron ángeles y que se metieron con las mujeres y que nacieron gigantes, eso es una mentira, porque los ángeles no tienen sexo y porque el ser humano es género de Dios y no es género angelical. Los ángeles tienen una forma diferente. El verbo es la imagen del Dios invisible y Dios tiene la imagen del verbo, pero son los dos únicos. He aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, dijo Dios al verbo. También dijo al verbo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué maravilla, ¿no? Somos género divino, no angelicales. ¿Por qué? Porque vino la sombra de Dios sobre María y entonces la fertilizó para que naciera Jesucristo, quien sería hecho hijo de Dios. Así que, entendiendo esto, que no es un ángel quien fertilizó a María, sino Dios. Por eso es importante entender sobre el género. Los ángeles no se aparean con los seres humanos. Jesucristo nos fertiliza a nosotros con su Santo Espíritu. Por eso somos como óvulos humanos que necesitamos ser fertilizados por el Espíritu de Dios. Y estos son engendrados por el Padre, no por mandato humano, no porque tengo un historial de que yo pertenezco a una línea X, no, sino porque a Dios le ha placido. Él nos eligió y Él nos dio de su Espíritu. Fuimos engendrados por Dios porque somos de naturaleza divina. Por eso estamos desarrollándonos para llegar a ser verdaderos hijos de Dios, nacidos y perfectos en Dios. Debemos comprender esta maravilla que Dios nos ha dado. Y no importa cuán guapo seas o cuán hermosa seas, eso no importa. Y si eres chaparrita, gordita, alta, etcétera, no importa. Lo que importa es el ornato de tu corazón, como lo explica el apóstol Pedro. La humildad interior, el amor de Dios que está en tu corazón para compartir contigo mismo, con Dios y con tu prójimo. Ese verdadero ornato es el que Dios quiere, no el exterior, no, el interior, el del corazón humilde.
ese ornato quiere que nosotros tengamos, que crezcamos en sinceridad, en honradez. Por eso estamos desarrollando habilidades divinas en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados por Cristo Jesús para ser reyes y sacerdotes junto con Él. Toda la humanidad está puesta en esperanza, pero Dios tiene sus tiempos para cada quien. Por eso, nadie debería de estar triste, sino contento, porque los planes de Dios son amorosamente estables, amorosamente estables. Y aunque hoy parezca que la injusticia va ganando, es que Dios no está en competencia. Dios no está compitiendo. Él dice, yo necesito un número de soldados. Y Él está reclutando a esos soldados. Y después vendrá la segunda parte, donde todos aquellos que no fueron llamados en esta época van a ser resucitados como humanos y van a entrar al reino de Dios. Sí, van a entrar al paraíso terrenal que Dios está preparando para la mayor parte de la humanidad. Y será la segunda etapa, la segunda cosecha. ¡Qué maravilla es eso! Por eso no, no nos afligimos porque mi hermano no se ha llamado hoy, o mi madre, o mis parientes. Dios sabe a quién llama, pero guardamos la esperanza de que ellos conocerán a Dios y estará en sus corazones decidir si consideran ser parte del pueblo de Dios o no. Lo mismo que nosotros tomamos la decisión, la diferencia es que el enemigo ya no va a estar ahí. Y toda ceguera espiritual caerá. Y no habrá engaño. Solo el pecado que queda en la inercia de la carne. Pero ya no tendrá la influencia del enemigo sobre sus vidas. ¿Acaso no eso es una buena noticia? Es una buena noticia para toda la humanidad. Bueno, Él es la vida eterna. El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Pero como quien, por ejemplo, creer implica dos formas de creer, se fue comentado. Creer a la manera de Cristo significa que uno sabe que Dios existe. Dos, conoce las escrituras. Tres, es obediente a ellas. Y nosotros sabemos que Dios existe. Sabemos las escrituras. Y la pregunta es, ¿somos obedientes? Tenemos que ser obedientes a la palabra para creer a la manera de Jesús. O bien creemos a la manera de Satanás, porque aún Satanás cree y tiembla. Pero ¿cuál es la manera de creer de Satanás? Pues él cree que Dios existe. Todos los días discute con él. Él está seguro que Dios existe. Conoce la escritura, pero no la aplica, sino la tergiversa. Esa es a la manera del enemigo. Sí. Entonces,
Así lo vemos, ¿verdad? Entonces, pues, no dejemos de pensar en eso. ¿De qué manera crees? ¿De qué manera crees? Y eso es importante. Saber de qué forma estoy creyendo y cómo estoy aplicando esa palabra en mi vida. Bueno, pues tenga buen ánimo. Dios les bendiga. Gracias, Víctor, gracias. Y pues ya tenemos las 9:20. Usted nos dice si continuamos con la lectura o paramos. ¿Qué me dice Víctor?